Bien, el día de hoy comparto con ustedes este mensaje que he titulado Guiados por el Espíritu de Dios. Hace un par de domingos atrás compartí con ustedes el concepto de la importancia que tiene entender la formación de Cristo en la vida de todo creyente. Y cuando hablaba de la formación de Cristo, recurrí a unos conceptos que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, donde él habla acerca de las características que se van desarrollando en el creyente cuando Cristo está siendo formado en él. La primera de esas características ya mencionada la encontramos en Gálatas 5:16. Por favor, acompáñenme. La primera característica que el apóstol menciona como una evidencia, tal vez pueda decir como una clave para entender la formación de Cristo en nosotros, es la guianza del Espíritu Santo que los hijos de Dios debemos solicitar y aprender a obedecer. Gálatas 5:16 lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente con el propósito de que sea más clara la lectura, ¿de acuerdo? Así está escrito, Gálatas 5:16, Nueva Traducción Viviente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Leámoslo nuevamente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Por favor, regáleme su atención al frente y vea este versículo que está proyectado en la pantalla. Obsérvelo. Mire, me llama mucho la atención que por lo menos en esta traducción, el autor de la carta nos dé una instrucción diciendo, dejen que el Espíritu los guíe. A mí me parece que es una especie de instrucción que nos habla de que el Espíritu Santo desea guiarnos, que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que nos desarrollemos como hijos de Dios que somos, pero hay algo que podría impedírselo. Por eso me gustó la expresión que en esta traducción se manifiesta, porque lo que dice es, déjenlo que los guíe, déjenlo. Me parece escuchar así entre líneas como si el autor dijera, déjense guiar, acepten la guianza que Él les da. Creo que esto, amadas, amados, es muy importante. Porque lo que puede impedir la guianza del Espíritu de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Son nuestras dudas, son nuestros temores, es nuestra desconfianza. Por otro lado, observe en el versículo estos dos polos, estas dos maneras de vivir la vida como creyentes. Porque el autor menciona, déjense guiar por el Espíritu para que no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Quiere decir que a pesar de ser creyentes, que a pesar de haber nacido de nuevo, podría sucedernos que en lugar de que nos guíe el Espíritu de Dios, podríamos estarnos dejando gobernar por la naturaleza adámica en nosotros. Obviamente, cuando hablo de la naturaleza pecaminosa o la naturaleza adámica, me refiero, o el autor se refiere, para ser más preciso, a algo que traemos con nosotros como herencia a causa de la desobediencia de Adán y que genéticamente el ser humano común porta. Lo más natural en el ser humano sin Cristo, en el ser humano sin Dios, es la tendencia a lo pecaminoso. De una manera natural nos direccionamos, nos dirigimos hacia aquello que Dios reprueba o aquello que nos denigra. Por eso es que mucha gente viene a Cristo cuando ya se encuentra en una situación muy complicada, muy difícil, a causa de los errores cometidos. Pero observen, el apóstol contrasta la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, con la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que, al mezclarse con nuestro espíritu regenerado en el nuevo nacimiento, nos guía para aprender a expresar y a manifestar
la nueva naturaleza que nos es impartida en Cristo, en pocas palabras o de una manera más clara. O bien nos gobierna la naturaleza pecaminosa, o bien aprendemos a dejar, a permitir que el Espíritu de Dios nos guíe en la vida. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que una clave y a la vez una evidencia de que Cristo está siendo formado en nosotros es la necesidad que tenemos de solicitar y aprender a seguir la guianza que el Espíritu de Dios nos puede dar en nuestra experiencia de vida mientras estamos en la tierra cumpliendo la asignación que se nos ha dado. Al observar con detenimiento algunas porciones escriturales, podemos descubrir maneras en las que es posible identificar la guianza que el Espíritu de Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, o mejor dicho, cuando parafraseo lo que el apóstol nos exhorta diciendo, déjense guiar por el Espíritu para que no sean dominados por la naturaleza pecaminosa, entonces quiere decir que o bien estamos obedeciendo nuestros propios impulsos o bien estamos obedeciendo los impulsos del Espíritu o que el Espíritu nos da. Pero en este terreno en particular, sin duda alguna que habrá personas que digan, ¿y cómo puedo saber cuando Él me está guiando? ¿Cómo puedo saber que es una idea que Él me está dando y no una idea propia? ¿Cómo saber que lo que se me está ocurriendo realmente es una instrucción que Dios me está dando o es una idea meramente mía? ¿Cómo hago para saber esto, para entender esto? Bueno, quiero mostrarles algunas porciones de la Escritura que nos permiten darnos cuenta cómo o qué hace el Espíritu de Dios para darnos su guianza. Vamos a observar estas partes de la Escritura. ¿Me acompañan? En Hechos capítulo 8, verso 29, encontramos una frase corta, breve y directa, pero rica en sabiduría. Mire lo que está escrito aquí, este testimonio. Y el Espíritu, con E mayúscula. Ya hemos aprendido esto, ¿estamos de acuerdo? Si la palabra Espíritu aparece con E mayúscula, hace alusión al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios, no al espíritu humano ni a ningún otro tipo de espíritu. Si está escrito la palabra Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Bien, note, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando observamos este testimonio, podemos darnos cuenta, amadas, amados, que el Espíritu Santo puede darnos instrucciones específicas para colaborar con Él en el cumplimiento de algo que el Padre quiere hacer. De aquí la importancia de nosotros aprender a discernir, distinguir, aprender a reconocer la voz de Él para seguir sus instrucciones. En el caso que estoy tomando como ejemplo, sin duda alguna, Dios estaba haciendo algo muy grande. Fíjese, a pesar de que es un versículo breve, corto, el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro, en realidad, si usted conoce la historia bíblica, sabrá que esa sencilla instrucción fue la que provocó que el Evangelio llegara a las regiones de Etiopía. ¿Por qué? Si conoce la historia, si conoce el relato bíblico de Hechos 8, esta instrucción dada por el Espíritu Santo fue, acércate a ese carro. ¿Quién iba en ese carro? En ese carro iba viajando nada más y nada menos que un funcionario de la reina de Etiopía. Este hombre que había estado en Jerusalén y que fue inquietado, fue sacudido por lo que oyó en aquella ocasión, y cuando iba de regreso en el carruaje, iba leyendo el libro de Isaías, intentando entenderlo. Cuando Felipe percibe esta instrucción y la obedece, por favor note los dos tiempos. Percibir la guianza del Espíritu es una cosa y obedecer la guianza del Espíritu es otra. Cuando Felipe percibe la instrucción que el Espíritu le da y la obedece, se acerca para darse cuenta que el hombre que viaja en aquel carruaje es un funcionario que está tratando de entender las Escrituras, y Felipe pregunta, ¿entiendes lo que lees?
A lo que el hombre responde: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y se presentó la oportunidad para que Felipe le pudiera expresar con claridad a qué se refería y de quién hablaban las profecías de Isaías. Por lo tanto, en ese encuentro tan sencillo sucede un milagro maravilloso, pues aquel hombre etíope solicita de inmediato a Felipe que lo bautice porque decidió creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Al creer este hombre en el Señor Jesucristo, al entregarle su vida, al nacer de nuevo, al experimentar la regeneración, el Evangelio viajó con él a Etiopía para que fueran dados a conocer en aquellos lugares las obras gloriosas que Dios había hecho por medio de Cristo. Dese cuenta de algo. Por un momento piense conmigo. Si Felipe hubiera puesto en tela de duda la instrucción que el Espíritu le dio, ¿qué habría pasado? No sé si me hago entender. Estamos hablando de un asunto medular, de un asunto importante. ¿Por qué? Ese encuentro provocó que el Evangelio llegara a Etiopía, lo cual quiere decir que si Felipe no discierne y no obedece, por un momento pensemos, imaginemos que Felipe pensara como nosotros. Acércate a ese carro. Y usted y yo decimos: ¿qué cosas se me ocurren a mí? ¿Cómo se me ocurre que me voy a acercar? Ni sé quién es la persona que va ahí. ¿Qué tal que es un viejo feo? ¿Qué tal que es una señora enojona? ¿Qué tal que...? Sí, todas esas son posibilidades, pero diga conmigo: gracias a Dios por los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, porque ellos son colaboradores con lo que Dios está haciendo en un tiempo determinado. ¿Cómo nos guía el Espíritu? Lo que veo aquí es que el Espíritu de Dios puede darnos instrucciones específicas. ¿Me ayuda? Diga conmigo: instrucciones específicas. Otro ejemplo, vaya conmigo ahora, Hechos capítulo 10, versos 19 y 20. Leemos ahora: y mientras Pedro pensaba en la visión, permítame detenerme aquí. Sí está enterado de cuál visión nos está hablando el autor, ¿verdad? Este versículo es un extracto de la experiencia que vivió el apóstol Pedro cuando se encontraba en el techo de la casa de Simón el curtidor y estaba viendo aquel lienzo que descendió del cielo que contenía toda clase de animales. ¿Recuerdan? Entonces, el autor se refiere a esa visión. Dice: mientras Pedro pensaba en la visión. Use su imaginación aquí y piense conmigo. Estaría Pedro diciendo: ¿qué será eso? ¿Por qué me mostró esa visión? ¿Qué será lo que Dios me está queriendo decir? Ahí el Espíritu de Dios interviene. ¡Qué maravilla! Dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo ¿quién? El Espíritu con E mayúscula. Ya vimos que el Espíritu puede hablar, dar instrucciones, pero note lo que vamos a descubrir en esta otra porción bíblica. Le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow. Con lo que esta parte de las Escrituras nos muestran, podemos concluir que el Espíritu Santo no solo puede darnos instrucciones, sino que también nos agrega la certeza de su instrucción para podernos mover en la seguridad de estar colaborando con lo que Él o con lo que Dios quiere hacer. ¿A qué me refiero? En el primer ejemplo hay una instrucción: apresúrate y acércate a ese carro. Pero esta otra me sorprende gratamente cuando veo al Espíritu siendo más que específico, brindándole a Pedro una seguridad. Pedro no supo interpretar lo que aquella visión le estaba comunicando, por lo que el Espíritu le dice: levántate, desciende, no dudes, porque probablemente Pedro hubiera dudado si no recibe esa instrucción. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Los que tienen un poquito de conocimiento bíblico sabrán que cuando Pedro va con estos 3 a la casa de Cornelio,
cuando Pedro llega, su discurso comienza con una expresión muy interesante. Les dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío entrar en la casa de un gentil. Eso quiere decir que si el Espíritu Santo no hubiera asegurado a Pedro que era él el que estaba detrás de la instrucción, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Pedro no habría ido? Bien, pero aquí tenemos otra pauta. ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? Uno, nos puede dar instrucciones específicas, pero dos, puede brindarnos la seguridad de estar colaborando con algo que Dios está haciendo. Otro ejemplo más, y este me parece muy interesante. Hechos capítulo 11, versos 28 al 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, note, Espíritu con E mayúscula, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Atención, esta porción escritural me llama mucho la atención. Primero, porque aquí tenemos otra manera en que el Espíritu de Dios puede guiarnos a los hijos de Dios, y es que el Espíritu Santo puede utilizar a las personas en las que el Padre ha depositado el manto profético o el ministerio profético, ya que esto nos muestra la importancia de prestar atención también a las instrucciones que Él nos da para guiarnos por medio del ministerio profético. Pero atención, Agabo, que es el mismo profeta que advirtió a Pablo que si iba a Jerusalén lo iban a apresar e iba a sufrir, ¿lo recuerdan? Hace poco tiempo cuando enseñé sobre un criterio gobernante superior. Es el mismo profeta, pero noten algo. Agabo habla por el Espíritu que vendría una hambre en toda la tierra habitada, pero la reacción de la iglesia es lo que me llama mucho la atención. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En otras palabras, no sé si lo pueda ver como lo veo yo. Cuando una persona desarrolla sensibilidad a la guianza del Espíritu, escucha lo que viene y hace algo para evitarse, hace algo para prepararse. Y esto, amadas, amados, me hace pensar y a la vez temblar. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos habrá querido evitar situaciones y nosotros no lo hemos entendido? No sé si me hago entender. ¿Por qué? A ver, analicemos. El Espíritu, a través de la palabra de Agabo, está avisándole a la iglesia que vendría una gran hambre. Cuando la iglesia escucha lo que va a suceder, inmediatamente se movilizaron porque creyeron a la palabra que habían escuchado y accionaron fundamentados en ella. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios, que conoce lo que vendrá, podría ayudarnos a evitar situaciones. Delicado esto. Piense por un momento. Nosotros como humanos muy adámicos que somos, normalmente decimos, no, bueno, pasó lo que tenía que pasar. No, los tiempos de Dios son perfectos, Él sabe que así tenía que pasar. ¿De veras? Piénselo a la luz. Esos tipos de expresiones, analícelos a la luz de lo que estamos leyendo. El Espíritu de Dios advirtió que vendría un tiempo de hambre y la iglesia se preparó para que estuvieran listos y así no enfrentar esa situación. La situación la enfrentaron, pero estaban preparados para ella. Amadas, amados, quiere decir, uno, que el Espíritu de Dios puede darnos instrucciones específicas. Dos, que el Espíritu de Dios puede darnos la seguridad de estar siguiendo una instrucción de Dios. Y tres,
que el Espíritu de Dios puede advertirnos situaciones para evitar que tengamos pérdida en alguna situación. Piénselo por un momento. ¿Será que hay algunas cosas en nuestra vida que pudimos habernos evitado si hubiéramos seguido la guianza del Espíritu? No sé si me hago entender. A ver, ¿vino el hambre? En esta parte de las Escrituras, ¿vino el hambre? Sí, sí vino. ¿Me regresa, Sonita, por favor, a la parte, al versículo? Entonces, dice, levantándose uno de ellos, no, esa, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual, ¿qué? O sea, ¿sucedió o no sucedió? Sí sucedió. Pero ¿qué creen que pasó con la reacción que tuvo la iglesia ante esta advertencia? Estaban preparados para lo que pudiera suceder. Se dieron cuenta inmediatamente que los hermanos de cierta región no estaban preparados para eso y enviaron provisión. Entonces, qué maravilla es que el Espíritu de Dios nos guía para evitar que cuando se enfrenten cosas negativas nosotros suframos pérdida. Alguien ayúdeme a decir, gracias a Dios por la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Déjenme hacer una precisión. ¿Qué habría sucedido? Juguemos un poco con la mente si la iglesia no reacciona. Si Agabo levanta la voz y dice, el Espíritu me muestra que viene un tiempo de hambre a toda la tierra habitada en los próximos años, en 2 años va a haber esto, y la iglesia dice, pues falta mucho. No, pues esperémonos. A lo mejor ni pasa. O bien, oremos para que no pase. Nos ponemos bien espirituales y no reaccionamos a la guianza del Espíritu de Dios. Por eso, imprescindible que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. Bien, observemos ahora rápidamente otros escritos que nos permitan ver el trato del Espíritu con el mismo apóstol que nos está recomendando que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida. Acompáñenme ahora a Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Hechos 16, versos 6 al 10. Atención, lea con detenimiento. Leo el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, atención, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Alguien acompáñeme a decir, ¿qué? ¿No pensaría usted que si se trata de predicar, Dios no se lo prohibiría nunca? ¿Pero qué estamos leyendo, damas y caballeros? Qué interesante. Si aprendemos, si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida, puede suceder este tipo de cosas. Yo pensaría, si se trata de predicar, si se trata de ir a llevar las buenas nuevas, Dios no solamente no me lo va a prohibir, hasta me va a echar la mano. Pero resulta que aquí tengo algo que llama fuertemente mi atención. Espero que a ustedes también. Dice que Pablo y su equipo se disponían para ir a la provincia de Frigia y Galacia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, otra vez, le invito a que use su imaginación. ¿Por qué será que el Espíritu les prohibió ir a Asia? ¿Será que el Espíritu Santo no quería que se predicara el Evangelio en Asia? ¿O será que si iban a Asia, ese hubiera sido el último viaje misionero que hubieran hecho? Había peligro para Pablo y su equipo. Pero qué importante es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para evitarnos este tipo de situaciones. Se los prohibió. Ahora leo el siguiente versículo, el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, con E mayúscula, no se lo permitió. A ver, ¿encuentran ustedes una diferencia entre se los prohibió y no se los permitió? ¿Hay alguna diferencia? A mí me parece que sí. A ver, le explico. Se los prohibió. Piense, ¿qué es una prohibición? Una advertencia, una señal de precaución,
un letrero amarillo o un letrero rojo en el camino. Alto, cuidado, precaución, ¿sí? Disminuya la velocidad. Es una prohibición, no pase. Pero todo tiene que ver con una instrucción. Pero cuando en la siguiente expresión leemos, no se lo permitió, yo entiendo que acá lo que nos da a entender la Escritura es que el Espíritu Santo puede usar circunstancias adversas o situaciones complicadas para mostrarnos la voluntad de Dios. Cuando usted va y compra el boleto y resulta que ya no hay lugares en el autobús. Cuando usted tiene todo preparado pero resulta que el coche no prendió. ¿Qué está sucediendo ahí? Eso ya no es una prohibición, amadas, amados. Eso es un impedimento. Eso es algo que no se puede. Es decir, necesitamos aprender a discernir este tipo de cosas. Yo no sé si recuerdan, hace años el doctor Mike Murdock nos contó esta tragedia de un predicador, un hombre al que el doctor Murdock se expresaba con mucho respeto y mucho cariño, un buen siervo de Dios, que fue invitado a predicar a cierta ciudad de los Estados Unidos, y cuando llegó al aeropuerto para abordar el avión, resulta que se había sobrevendido el vuelo y no había lugar para él en el avión. Así que molesto comenzó a reclamar y el personal de la aerolínea le explicó que no era posible, que les disculpara, que lo ponían en el siguiente avión, y el hombre enojado, molestísimo, reclamando, exigiendo su derecho, diciendo que él había comprado el boleto, que no le podían hacer eso. Hizo un escándalo terrible en el aeropuerto hasta que por fin alguien de los pasajeros dijo: mire, yo no tengo prisa, váyase usted en el avión, suba usted, yo me espero. El hombre contento se subió y aquel avión se estrelló en el viaje. Aquel hombre no llegó a su compromiso. Bien, no estoy sugiriendo que todas las veces que se complica un vuelo o que todas las veces que se sobrevendió un vuelo es porque el Espíritu de Dios nos está impidiendo algo, pero de sucedernos, considérelo. Ore y solicite la guía del Espíritu Santo. Señor, ¿qué hago? Imagine al dulce Espíritu diciendo: quédate, mañana llegas. ¿No sería maravilloso después? Imagínese el testimonio que habría sido para ese predicador llegar al otro día diciendo: ayer casi me mato, pero hoy estoy aquí por la gracia de Dios. ¿No habría sido algo glorioso? ¿Cree que es importante recibir la guianza del Espíritu de Dios? Parece que sí, ¿verdad? Les veo así como chanza y sí. Y el verso 8 al 10: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¡Wow! Ahora veo otro recurso que utiliza el Espíritu de Dios para guiarnos: visiones y sueños. ¿Por qué digo las dos cosas? Porque esta fue una visión de noche. ¿Cómo le llamaría usted a una visión de noche? Bueno, es que pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Puede ser un sueño o puede ser una visión, o pueden ser las dos cosas. Era tan vívido, tan real lo que Pablo estaba soñando, que lo interpretó como una visión. Diga conmigo: el Espíritu Santo me puede visitar en sueños para guiarme. Qué importante saber discernir si ese sueño vino de Dios o no vino de Dios. ¿Cuántas veces ha despertado usted riéndose diciendo: las cosas que sueño? Sin duda, hay sueños digestivos. Si me perdonan y no cometo un error y a nadie ofendo, decía un hermano: son sueños frijoleros. Cenaste muchos frijolitos, muchos frijoles, Inés, en la noche, y por eso tenemos a veces pesadillas, ¿no? No todos los sueños son de Dios, pero hay algunos que vienen de Él y sirven para guiarnos. Entonces, qué interesante. En la experiencia de Pablo, lo que veo es que el Espíritu nos puede prohibir. El Espíritu
nos puede impedir y el Espíritu nos puede dar visiones para direccionarnos. Entonces, el Espíritu Santo puede hablarnos y ayudarnos a entender la voluntad de Dios al depositar una visión o un sueño en el que nos muestra lo que el Padre quiere hacer y cómo podemos colaborar con eso. Así que, queridas hermanas, queridos hermanos, la guianza del Espíritu Santo está disponible para nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Le hago una pregunta. ¿Esto que estamos viendo sería exclusivo de los apóstoles? No, porque mencionamos a Felipe. ¿De acuerdo? ¿Es exclusivo de los iluminados, de los ungidos? No, este es un privilegio suyo y mío. Pero hay que solicitar la guianza del Espíritu en oración. Y hay que aprender a correr un poquito de riesgos en intentos por obedecer sus instrucciones para que Él vaya guiándonos. Ahora, quiero, antes de terminar, compartirles algo que me ayudó a mí en lo personal a crecer en cuanto a mi comunión con el Espíritu Santo. Hace muchos años aprendí que el Espíritu Santo es una persona. Aprendí a considerarlo una persona. Diga conmigo, el Espíritu Santo es una persona. No sea malita, no sea malito. Dígalo. Me ayuda, que se oiga, que todos lo dicen. Diga, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es importante esto? Porque no es un poder, porque no es una atmósfera, porque no es algo, es alguien. El Espíritu Santo es una persona, no es una influencia, no es un poder, no es una fuerza, no, es una persona. Primero, es importante por el hecho de discernirlo o distinguirlo, separarlo de una cosa. No es algo, es alguien, no es un poder, es una persona. Pero si es una persona, déjeme hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Está usted de acuerdo conmigo que el Espíritu Santo es una persona? Espero que no lo haga solo por seguirme la corriente. Espero que tenga conocimiento bíblico de lo que dice. ¿Por qué decimos que es una persona? Porque habla, porque oye, porque se alegra, porque se contrista, porque da instrucciones, y esas son características no de una cosa, sino de alguien, de una persona. La segunda razón por la que resalto la importancia de verlo como una persona es porque si es una persona, aquí está la clave para crecer en nuestra comunión con Él y aprender a dejarnos guiar. Le pregunto a los que estén aquí que son casados, ¿cómo comenzó todo en su matrimonio? ¿Cómo le hizo para llegar a casarse con esa persona? Todo comenzó. ¿Cómo comenzó, David, Berito? ¿Cómo comenzó la aventura de ellos? Bueno, sin duda alguna, todo comenzó con un interés. Ese güerito está guapo, esa chaparrita es atractiva. Y después hablaron, ¿cierto? Llegó él y dijo, hola. Un tímido, hola. Y ella pudo responder, hola. Y ahí terminó la historia. Pero me temo que respondió, hola. Y después dijo, ¿cómo te llamas? Angelina. ¿Y tú? Brad. Oh, wow. ¿Cómo comienza la historia de un matrimonio fuerte? Hablando, diga conmigo, hablando. Entonces, hay un interés, hay comunicación, le dedicamos tiempo, ¿cierto? Yo conozco historias de noviazgos y de matrimonios que comenzaron cuando estaban en plena universidad. Dicen, no teníamos tiempo de nada, pero sacábamos tiempo para vernos. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando?
¿Cómo le hacía? Pues me dormía a las 2 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana, pero qué interesante. ¿Por qué? Porque estábamos conociendo a una persona que se convertiría en alguien que nos conocería totalmente. Bien, ojalá que me haga entender. Si vamos a recibir la guianza del Espíritu, todo comienza igual. Interesémonos por su guianza. Y en algún momento digan: hola Espíritu Santo. ¿Y qué crees que te dirá Él? Hola mi hijo, te estaba esperando. Te tardaste varios años, tremendo, pero aquí estoy para ayudarte a crecer en tu experiencia de la formación de Cristo en ti. El Espíritu de Dios está dispuesto, está disponible. Por lo tanto, poco a poco, conforme crecemos en nuestra experiencia de comunión con Dios, vamos a ir reconociendo su voz, vamos a ir aprendiendo a obedecer sus impresiones y sus impulsos en nuestro interior. Y así, amadas, amados, la formación de Cristo en nosotros se irá haciendo cada vez más evidente y la manifestación de la vida que ahora portamos será cada día más real.